Si existe algún personaje en la antigüedad capaz de haber sincretizado de primera mano la filosofía pitagórica, el platonismo, las matemáticas sagradas e incluso la escuela cínica, para enlazarlo con las enseñanzas de los magos persas, doctrinas místicas de la India e incluso con prodigios del cristianismo, este es sin duda Apolonio de Tiana, quien además fue calificado de mago y taumaturgo. Hoy desde la Nación Mística daremos pinceladas sobre su doctrina y las historias que rodean a este enigmático filósofo neopitagórico, si se lo puede llamar así. Esta figura tan exótica y ecléctica parece haber sido condenada al ostracismo, eclipsado por la figura de Jesús de Nazaret, ya que todo indica que fueron contemporáneos. Incluso algunos historiadores se aventuran a decir que ambos personajes son complementarios y se retroalimentan entre sí. Otros proponen que su enseñanza fue deliberadamente extinguida en los siglos posteriores en favor del surgimiento del cristianismo. Lo cierto es que la época clásica de la Magna Grecia ya había dejado de brillar y se avecinaba la bestia, el Imperium, época de traiciones, tranzas y complots políticos, ambiciones y pasiones desmedidas. En este contexto, Apolonio nace en Tiana, Capadocia, entre los años 3 a.C. y 4 después de Cristo, y su desaparición o muerte se establece por el año 100. Por lo tanto, estamos hablando de alguien cuya existencia rondó los 100 años de vida. Apolonio peregrinó desde un extremo al otro del mundo conocido en una época de auge del Imperio Romano, incluso hasta la India, más allá de las fronteras del imperio. Cosechó un comprobado número de seguidores, entre ellos su fiel estudiante Damis, el cínico Demetrio de Corinto, un joven llamado Menipo de Lemnos, se lo vincula también con el médico farmacólogo Dioscórides y mantuvo conversaciones con el prolífico estoico romano Musonio Rufo. La vida de Apolonio atravesó y atestiguó un total de 11 emperadores, 2 dinastías, desde Augusto hasta Domiciano, habiendo sufrido el encarcelamiento, acusado de magia y conspirar contra el imperio, o llegar a ser una confidente fuente de consulta por otros imperadores como Vespasiano, Tito o Nerva, entre los mejores documentados. Si bien estos son los datos históricos más confidentes que se pueden exponer, lo extraño reside en lo que nos llegó de su doctrina, de alguna manera inclasificable por su naturaleza ecléctica y su originalidad en una época impensable. Hablar de Apolonio de Tiana es obligadamente hablar de Filóstrato, un sofista e historiador griego del siglo II, a quien se le fue encomendada la tarea de compilar la vida de Apolonio por la emperatriz Julia Domna, esposa de Septimio Severo. Es así como Filóstrato emuló los viajes de Apolonio partiendo desde Cádiz hasta Atenas, Éfeso, Samos, Alejandría, Etiopía, Oriente Próximo, Persia, Nínive, Babilonia y llegando hasta la ciudad de Taxila, en la India. Como ven, más que un viaje, una auténtica odisea. Filóstrato tuvo acceso a documentos del propio Apolonio, que la mayoría no han llegado hasta nuestros días, pero que sí se le atribuyen su autoría. Incluso consultó a su discípulo Damis, apuntes en los que se basó para hacer llegar su enseñanza. No es razonable y sería un despropósito atribuir esto a meras invenciones de Filóstrato, cuyos dotes solo se limitaban a compilar historias, no solo de este sino de otros filósofos, y cuyos conocimientos de filosofía y de lo oculto eran bastante exiguos, como para proponer que haya querido alzar una religión sobre las enseñanzas de un hombre que denotan, como ya veremos,
un profundo y complejo conocimiento sobre la naturaleza de la realidad, el universo, las claves ocultas para la trascendencia del ser y que se eleva en nivel a cualquier pensador de la historia moderna. Incluso sus enseñanzas serían posteriormente reseñadas por importantes filósofos como Jámblico en el siglo III. Apolonio nació en el seno de una familia acomodada, fundadora de la ciudad de Tiana, y desde niño brilló por su inteligencia, su amor por el conocimiento y su admiración por la gran belleza. Con 14 años fue enviado a estudiar a Tarso, centro intelectual más importante de la zona, pero al poco tiempo, insatisfecho con el estilo de vida de los habitantes, que consideraba burlones e insolentes, pidió a su padre que lo dejase ir a Egea, una ciudad más pequeña y tranquila, donde había un templo dedicado a Asclepio. A los 16 años ya había estudiado a los principales filósofos de la antigüedad y quedó fuertemente marcado con la doctrina de Pitágoras y las matemáticas sacras. También intentó ingresar en los misterios eleusinos, un antiguo culto dedicado a las diosas Demeter y Perséfone, pero fue calificado de mago y tomó su propio camino, diciendo a su maestro: «Vive como quieras, yo viviré como pitagórico. Haré como los médicos, su primer tratamiento es purgar, así previenen las enfermedades o las curan». En ese momento ya profesó su admiración por la naturaleza y por los animales, renunció a la carne y a cualquiera de sus derivados, alimentándose de frutas, verduras y legumbres. Se opuso con vehemencia a los sacrificios rituales, a la caza de bestias y condenó a los circos esclavizantes de animales como opuestos a su naturaleza. Realzó la figura de la mujer, vestía túnicas de lino, dejó crecer su cabello y su barba y vivía en los templos. Incluso se abstuvo de tomar vino, si bien procedía de la tierra, argumentando que este brebaje bloqueaba el equilibrio del espíritu, entorpeciendo lo que él llamaba la parte superior del alma. Tras la muerte de su padre y al llegar a la mayoría de edad, heredó una fortuna considerable a la que renunció, quedándose solo con lo estrictamente necesario para sus desplazamientos, y repartió los bienes entre su hermano y algunos familiares, explicando que llevaría una vida de asceta y por tanto nunca formaría un hogar. Luego regresó a Egea y convirtió el templo de Asclepio en una academia. Cuando se le consultó por qué no escribía sus sabios pensamientos, contestó: «Porque aún no he guardado silencio». Posteriormente llevó adelante un voto de silencio y contemplación durante 5 años, un antiguo rito iniciático pitagórico al que se sometían los aspirantes antes de conocer al maestro, de aquí que se lo considere un neopitagórico. Mediante el silencio fue capaz de aplacar disturbios y tumultos en las ciudades que iba visitando, comunicándose solo con gestos, y en un caso particular a través de la escritura, ante las acusaciones del pueblo de Aspendios contra su gobernador que acaparaba el trigo de las cosechas, sentenciando lo siguiente: «La tierra es la madre de todos, ella es justa, pero vosotros habéis hecho que sea solo vuestra madre. Si no cesáis vuestras prácticas, no sufriré si no se quedan más tiempo en su seno». Acto seguido el mercado fue llenado de trigo y la ciudad volvió a su ritmo. Luego de estos 5 años de silencio, Apolonio nunca habló de más. Dice Filóstrato: «Sus sentencias eran breves y sólidas como el diamante, su talante inmutable. Sus expresiones eran de gran propiedad y perfectamente apropiadas a las cosas». Cuando retomó su enseñanza, evitó los lugares frecuentados y tumultuosos, diciendo que lo que necesitaba no eran cuerpos, sino las almas de los hombres. Decidió emprender un largo viaje hasta la India para profundizar sus conocimientos con los brahmanes, los hombres de los bosques. Los discípulos que tenía en ese entonces no se atrevieron a acompañarlo, por considerar el viaje demasiado arriesgado. Partió entonces con 2 servidores de la casa de su padre. En Nínive conoció al joven Damis, que será su fiel compañero hasta el final de sus días, y decidió acompañarlo,
argumentando que conocía bien parte de la ruta y muchos idiomas, a lo que Apolonio contestó: «Amigo mío, conozco todos los idiomas de los hombres, sin haber aprendido ninguno, y no te sorprendas si comprendo incluso sus silencios». Damis sentía hacia Apolonio un afecto apasionado. Veía en él un ser casi divino que poseía maravillosos dotes que siempre lo sorprendieron, y le costaba comprender la naturaleza exacta de la ciencia secreta de Apolonio. Cuando éste penetraba en el corazón de los templos y de sus comunidades, de las cuales poseía todos sus secretos, su discípulo quedaba fuera, ignorando el objetivo de los planes de su maestro, así como lo confesará él mismo en sus apuntes, lo cual califica como las migajas del festín de los dioses. En Babilonia estuvieron 1 año y 8 meses, y se reunía asiduamente con los magos persas, una vez al mediodía y otra vez a la medianoche. Cuando se le preguntó sobre ellos, respondió: «Saben mucho, me enseñaron todo lo que conocen y yo les enseñé lo que ignoraban». En India, en la ciudad de Taxila, fueron recibidos cordialmente por el rey indoparto Fraotes, quien les indicó dónde se encontraba el monasterio y la morada de los hombres sabios, posiblemente budistas, a quienes Apolonio referencia de esta forma: «He visto a los brahmanes de la India, que habitan en la tierra y no habitan en ella, que tienen una ciudad sin murallas y que no poseen nada de lo que posee todo el mundo. Recuerdo siempre a mis maestros y viajo a través del mundo enseñando lo que aprendo de ellos». A esto agrega Damis: «Los he visto elevarse en el aire a la altura de 2 codos, no para sorprender, puesto que no aceptan este tipo de pretensiones, sino porque, según ellos, todo lo que hacen en honor al sol, a cierta distancia del suelo, es más digno de este dios. El fuego que extraen de uno de los rayos, por más material que sea, no quema el altar y no es conservado en los hornos, se los ve flotar en el aire como un rayo de sol reflejado por el agua». Al llegar de sus viajes, una vez en Roma, en épocas de Nerón, se decretó un edicto en el año 66 por el cual se perseguiría a todos los filósofos, y Apolonio se exilió en Alejandría. Allí fue citado por Vespasiano a Jerusalén, pidiendo consejos para convertirse en el próximo emperador. Apolonio rechazó la oferta e hizo que éste vaya a verlo a Alejandría. Lo que se desprende de este encuentro fueron estas palabras: «Teme tu poder ilimitado, así lo usarás más sabiamente. No te aferres al trono ni siquiera a tu vida». Además le aconsejó rodearse de los filósofos Dion y Eufrates. También instruyó a su hijo Tito y se lo entregó a su discípulo Demetrio para que le enseñase a gobernar. Pasó el tiempo y en épocas de Domiciano, Apolonio condenaba públicamente sus formas de gobernar junto a su seguidor Nerva, quien será futuro emperador, y fueron acusados de complotar contra el imperio y sentenciados a muerte. En vez de huir, Apolonio se dirigió a Roma para enfrentarse al emperador, asumiendo todos los cargos de sus amigos. Una vez aquí, es encarcelado. Ante sus compañeros filósofos de celda, pronunció las siguientes palabras: «Profeso la doctrina de Pitágoras de Samos. De ella he aprendido a honrar a los dioses sin sacrificios de sangre, a sentir su presencia, ya sean visibles o no, a comunicarme a veces con ellos y a no llevar otro tejido que el que está hecho de las producciones de la tierra. No es la piel de una oveja, es una vestimenta de lino, presente puro de elementos puros, el agua y la tierra. Es para seguir las prácticas de Pitágoras que dejo crecer mi cabello, como los podéis ver, y es también para obedecer a sus preceptos que mantengo mi cuerpo puro de todo alimento que haya tenido vida.
No seré para ti ni para nadie un compañero de mesa, de placeres y de existencia blanda. Sé lo que hay que hacer y leo en el futuro. Para mí, que conozco la naturaleza humana, os enseñaré los preceptos que no tienen nada que ver con los remedios de los médicos, porque dan fuerza e impiden morir. Todos estamos en prisión durante lo que llamamos vida. Nuestra alma, ligada a este cuerpo mortal, sufre numerosos males. Es esclava de todas las necesidades de la condición del hombre, y los primeros que imaginaron construirse una casa no reflexionaron que la encerraban en una segunda prisión. Aquellos que viven en palacios y que se rodean de todo tipo de precauciones para su seguridad, debemos entender que están en una prisión más estrecha que aquellos que ellos mismos encarcelan. Lo que ellos ven como riquezas, para mí no es más que paja. Vivir aquí o vivir afuera me es indiferente. Posteriormente acontece un misterioso hecho de liberación, o según Filóstrato, una auténtica desaparición antes de ser ejecutado, habiéndose reunido con sus discípulos a los pocos días en Disiarquía, una ciudad a 3 días de viaje de Roma, donde él les había indicado. Algunos ubican la muerte de Apolonio en Éfeso, otros en Creta. Lo cierto es que en el relato que nos brinda Filóstrato aparecen también numerosos prodigios obrados por Apolonio, dotes de adivinación, vaticinios, e incluso reanimó el cadáver de una joven romana que llevaba muerta unas horas. Decidimos no centrarnos en ellos para intentar exponer solo los aspectos relevantes de su vida y de su doctrina. Además de que el mismo Apolonio, con gran humildad, decía no poseer tales dotes y que el conocimiento que aplicaba estaba al alcance de cualquier iniciado. Evidentemente poseía un secreto. De todos modos, la figura histórica de Apolonio tuvo impactos considerables. De no ser así, no tendría por qué tener su propia escultura en el Parque de Versalles, en la Rotonda de los Filósofos, y como dato curioso, existe también un rito masónico francés en el cual a sus aspirantes se les exige, textualmente, poseer el carácter de Apolonio de Tiana. Esto fue todo por esta vez. Los insto a hacer su propia investigación sobre este místico personaje. No olviden dar like y suscribirse al canal si disfrutan este contenido. Y nos volveremos a encontrar en la próxima. Muchas gracias desde la Nación Mística, la Nación del Fuego Azul, y recuerden, el crecimiento es hacia adentro, ¿o no será?